Rusia utilizó las palabras mágicas, esas que asustan a Estados Unidos. Habrá respuesta. Sí, respuesta militar. La paciencia de Rusia se agotó. Washington anunció un despliegue de misiles de largo alcance en Europa, en Alemania para ser específicos, y desde el Kremlin anunciaron un contragolpe. Si querían intimidar a Rusia, pues tendrán que, como dicen en Argentina, bancársela. Nada le ha importado a Rusia que el propio Lloyd Austin, jefe del Pentágono, diga que Estados Unidos no quiere una guerra con Rusia. Esta vez, desde el Kremlin, la voz de uno de los hombres de confianza de Vladimir Putin ha sido firme y decidida. Habrá respuesta militar. ¿Qué esconde esta frase? ¿A dónde apuntan los rusos? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Van a conocer a Rusia. Los altos mandos del gobierno ruso, con rostros ceñudos y miradas firmes, se reunieron en una sala de conferencias, blindada contra cualquier escucha. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, se dirigió a sus colegas con la voz firme pero contenida, anunciando que Rusia ya no se quedará de brazos cruzados ante las provocaciones occidentales. Sin nervios, sin emociones, elaboraremos, en primer lugar, una respuesta militar a la nueva amenaza, proclamó Ryabkov, mientras sus palabras resonaban en la sala cargadas de una calma inquietante. Pero, ¿a qué amenaza se refiere? Pues nada menos que a la reciente movida de Washington, enviar misiles de largo alcance a Alemania. Vaya locura. El despliegue de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania no era simplemente una cuestión estratégica, era una declaración de intenciones. Washington y Berlín habían anunciado conjuntamente que para el 2026 sistemas de ataque como los misiles hipersónicos, los Tomahawk y los SM-6 estarían estacionados en suelo alemán. Los misiles Tomahawk, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, representaban una amenaza directa y palpable para la seguridad rusa. En el marco del 10º Foro Parlamentario de los países BRICS en San Petersburgo, Ryabkov expuso claramente la perspectiva rusa. Las acciones de Estados Unidos tienen como principal objetivo dañar la seguridad de nuestro país. Explicó con una claridad que dejó poco margen a la interpretación. Cada palabra estaba medida, cada frase calibrada para transmitir la gravedad de la situación sin caer en el pánico. El carácter de nuestra respuesta se determinará con calma, de manera profesional, remarcó. Sin embargo, hizo énfasis en esto. ¿Habrá respuesta militar? Sí. Una posición que rompe con aquella teoría de que Rusia solamente responderá golpeando la economía occidental para desestabilizar a sus adversarios. La respuesta, dice Rusia, esta vez será militar. Las bases de Washington en Europa ¿arderán? El escenario estaba dispuesto. Las tensiones que habían estado acumulándose durante años entre Rusia y Occidente alcanzaban un punto crítico. La presencia militar estadounidense en Europa siempre había sido un tema espinoso, pero la inclusión de misiles de largo alcance y armas hipersónicas en Alemania elevaba el riesgo a niveles sin precedentes. La declaración del ministro de Defensa alemán Boris Pistorius no hizo sino echar más leña al fuego. Las armas estadounidenses llegan a Alemania de forma rotatoria, afirmó, vinculando a la expectativa de que Alemania también invirtiera en el desarrollo de tales sistemas. Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación, no se quedó atrás en expresar su descontento. La respuesta de Rusia será dura y adecuada, declaró en una entrevista con Pavel Zarubin de Rosilla. Su tono era severo, su postura decidida. Esto es simplemente inaceptable. Si nos fijamos en todos los documentos de la posguerra, Alemania no tiene ningún derecho a tener armas de este tipo. Comentó con mucha razón. Las palabras de Matvienko recordaban los acuerdos firmados al término de la Segunda Guerra Mundial que limitaban las capacidades militares de Alemania.
Era un recuerdo de la memoria colectiva de una nación que había sufrido inmensamente en el conflicto global más devastador del siglo XX. Pero ahora, las sombras del pasado se proyectaban sobre el presente con una amenaza renovada. La situación era compleja y delicada. El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, subrayó la gravedad de la amenaza que representaban los planes estadounidenses. La tolerancia rusa a las provocaciones no es ilimitada, enfatizó. Sus palabras reflejaban una paciencia que se estaba agotando, una línea que estaba a punto de cruzarse. La respuesta rusa no se limitaba a palabras. La maquinaria militar del país, con su vasta y sofisticada gama de armamentos, estaba lista para actuar. Desde los sistemas de misiles S-400 y S-500 hasta los submarinos nucleares de la clase Borei, el arsenal ruso era un testimonio de décadas de desarrollo y perfeccionamiento tecnológico. Los bombarderos estratégicos Tupolev Tu-160, conocidos como Cisnes Blancos, patrullaban los cielos con una imponente presencia, recordando al mundo el poderío aéreo de Rusia. El vasto territorio ruso, desde las estepas heladas de Siberia hasta las montañas del Cáucaso, ofrecía un terreno ideal para maniobras militares y despliegues estratégicos. La historia militar de Rusia, marcada por victorias en batallas épicas como Stalingrado y Kursk, proporcionaba un trasfondo de resiliencia y determinación. Los generales y estrategas militares rusos estudiaban cada movimiento, cada despliegue de tropas con una precisión casi científica, listos para contrarrestar cualquier amenaza. El despliegue de misiles de largo alcance en Alemania representaba una escalada que Rusia no podía ignorar. La planificación y la preparación se llevaban a cabo con una meticulosidad inquebrantable. Los ejercicios militares en el Ártico, donde las fuerzas rusas simulaban escenarios de combate en condiciones extremas, eran solo una muestra de la capacidad de respuesta del país. La reciente implementación de misiles hipersónicos Avangard, capaces de superar cualquier sistema de defensa antimisiles existente, era un recordatorio contundente de que Rusia estaba a la vanguardia de la tecnología militar. Las implicaciones estratégicas de las decisiones estadounidenses eran enormes. No solo alteraban el equilibrio de poder en Europa, sino que también enviaban una señal clara de las intenciones de Washington. La Guerra Fría, con su delicado balance de poder y su amenaza constante de aniquilación mutua asegurada, parecía una sombra lejana en comparación con la amenaza real y presente de un conflicto armado en el corazón de Europa. Mientras tanto, las capitales europeas observaban con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Berlín, que había sido el epicentro de tantas crisis en el pasado, se encontraba nuevamente en el ojo del huracán. La decisión de permitir el despliegue de misiles estadounidenses en su territorio no solo era una cuestión de política de defensa, sino también una declaración de lealtades en un mundo cada vez más polarizado. La Cancillería alemana enfrentaba una presión interna y externa considerable, equilibrando la necesidad de seguridad con las implicaciones políticas y diplomáticas de sus decisiones. Para Moscú, la situación requería una respuesta calculada. No se trataba solo de una demostración de fuerza, sino de una estrategia integral que incluía la diplomacia, la inteligencia y la preparación militar. Los analistas de seguridad y los estrategas militares trabajaban en conjunto para anticipar cada posible movimiento del adversario, diseñando contramedidas que garantizasen la defensa de la patria sin precipitar una escalada irreversible. El poder de la palabra, una vez más, jugaba un papel crucial. Las declaraciones de los líderes rusos no eran meras bravatas, eran reflejo de una postura firme y decidida. La historia había demostrado que Rusia no se dejaba intimidar fácilmente. Desde las invasiones napoleónicas hasta la Operación Barbarroja, la nación había resistido y vencido a amenazas aparentemente insuperables.
El despliegue de misiles de largo alcance en Alemania era un catalizador, un punto de inflexión que requería una respuesta firme. Las palabras de Ryabkov, una respuesta militar de la nueva amenaza, no eran simplemente una advertencia. Eran una promesa de que Rusia no cedería ante la intimidación. Mientras tanto, en Washington, los estrategas políticos y militares analizaban las reacciones rusas con detenimiento. Ya el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, lo había dicho. No queremos guerra con Rusia, pero apoyaremos a Ucrania. Tal vez aún cuando Washington llevó a Europa una trampa, esta vez también pagaría las consecuencias de sus actos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.